Arnoldo Moya Gutiérrez. Siempre tengo un problema con los nombres, te lo digo con toda honestidad. Para mí es un honor recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchas Sos gracias. un gran Para mí también. historiador y profesor universitario, y un hombre que conoce la historia de Costa Rica. Y quiero que conversemos hoy de un poco las raíces de este país, o sea, qué pasó en cómo se forma esta república, ¿Cómo se conforma Costa Rica? Rica, ajá. Bueno, no vamos a hablar ni del periodo prehispánico, ni vamos a hablar del periodo colonial. Vamos a situarnos exactamente en la transición de lo que fue Costa Rica colonia a la Costa Rica que quiere ser república, ¿ya? Que quiere ser Estado. Y para hablar de esa situación particular hay que situarse justamente a principios del siglo XIX, ¿ya? O sea, tiene que ver exactamente con la ocupación de la península ibérica por tropas napoleónicas, tiene que ver con las sesiones de Bayona, donde los reyes, o el rey, el heredero del trono español, son hechos prisioneros por Napoleón. Tiene que ver exactamente cómo se sienten las colonias españolas después de la ocupación por parte de las tropas napoleónicas de la península ibérica, porque ya no va a ser solo España, sino que también es Portugal. Entonces eso cambia la situación del mundo, porque es la situación mundial en ese momento, ¿verdad? Tiene que ver con los negocios de la corona española, tiene que ver con los negocios de las colonias americanas que pertenecían a España, tiene que ver con la situación de cómo se sienten una vez que se quedan, digamos, sin su riñón político. O sea, lo que estoy diciendo es que de algún modo, cuando los reyes están ausentes, cuando las colonias americanas desconocen el poder de Napoleón y al rey que quiere instaurar Napoleón en la península ibérica, que van a ser las colonias americanas, entonces es ahí donde se da el pactismo. Eso que se llama pactismo tiene que ver con que las juntas de cada uno de los pequeños y de las grandes colonias americanas van a tener su propio gobierno, ¿ya? O sea, desaparecido el rey, quien toma la soberanía de esta parte de los reinos españoles, van a ser las juntas de gobierno, ¿ya? Van a ser los cabildos, los ayuntamientos, ¿ves? Entonces, claro, muerto el rey, entre comillas, ¿verdad? Entonces, quien le sucede van a ser estas juntas y ellos van a gobernar. Claro, este panorama que parece así un poco como incierto, se va a extender desde 1808, tiene que ver con las Cortes de Cádiz, tiene que ver con la Constitución de Cádiz, tiene que ver con el regreso luego, con la restauración, que eso significa la restauración del rey que ha quitado Napoleón, ¿verdad? Y tiene que ver con una situación, digamos, bastante convulsa, a la cual se le pone fin entre 1821 y 1825, con la independencia de lo que había sido el Reino de Guatemala y con la independencia de la gran mayoría de las colonias americanas, excepto de Cuba, como todos lo sabemos, ¿verdad? Este es un panorama, digamos, muy general, pero ahí tenemos que insertarnos, ¿ok? Algún estudioso, como Tulio Alperindongui, que es uno de los grandes estudiosos de la historia latinoamericana, nos dice que el periodo que transcurre entre la independencia de la gran mayoría de las colonias españolas y el periodo en que ya van encontrando su situación, la consolidación de esos estados, transcurren por lo menos unos 25 años. Él le llama la larga espera. En Costa Rica también hubo larga espera, ¿ya? En Costa Rica hubo larga espera, pero es una larga espera asociada al resto de las antiguas provincias de Centroamérica, o del antiguo reino de Guatemala, porque si bien es cierto, hay prueba y error, nosotros teníamos, digamos, una situación de independencia ya en 1821, Cartago había sido la capital colonial de aquella entidad conocida como Costa Rica, provincia de Costa Rica. En ese momento, esa calidad de capital colonial la pierde justamente a principios del año de 1823 y la historia va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de eso que él ha llamado la larga espera, Costa Rica necesita una situación política, ¿ya? Definir una situación política y obviamente si estamos, digamos, hay como cierto rezago en los localismos que superviven, ¿verdad? Entonces se necesita de nuevo como una reorganización, ¿ya? Y en esa reorganización, pues trasladándose de la capital a San José, el cantar va a ser otro, ¿ya? La economía es otra, de distinta naturaleza. Aquel tono de vida señorial mediante el cual sobrevivía Cartago, eso se va a abandonar y pareciera ser que empiezan a aparecer ciertos amagos
de una economía capitalista trascendental, importantísima, que tiene que ver con las vegas de tabaco, que tiene que ver cómo se han enriquecido algunos campesinos, ya no solo de San José, sino de Heredia, de Alajuela, etcétera, etcétera, dejando a la saga a los productores directos que había en Cartago y además, digamos, los núcleos de población abastecidos por Cartago. La situación va a cambiar, ¿ya? Entonces esto nos va a llevar, porque nosotros tampoco nos podemos alejar, ¿ya? Aunque estemos en la década de 1820, 1830, no nos podemos alejar de que se andaba buscando un cultivo, ¿ya? Un cultivo fundamental que vinculara a Costa Rica al mercado mundial. No puede ser ni la minería, no puede ser el paro de Brasil, no pueden ser las vegas de tabaco. Entonces digamos que un poco, ¿cómo decirlo? El café. Aparece el café, ¿ya? Aparece en la década de 1820, 1830 se está extendiendo alrededor de San José, ¿verdad? En 1840 ya empezamos, por lo menos en el libro de Samuel Stone, en la dinastía de los conquistadores aparece en la nómina los primeros 10 principales cafetaleros en la década de 1840. ¿Ves? O sea, tenemos un cultivo, tenemos una clase social que va a ser, digamos, la que apareja de ese cultivo, se va a elevar, se va a elevar sobre otros sectores sociales. Y ¿verdad? comenzamos a exportar. Claro, y vamos a tener una burguesía cafetalera muy importante. Y no solo vamos a exportar a Europa, vamos a exportar a algunos países latinoamericanos como Chile, ¿verdad? Vamos a exportar a Nueva York, etcétera, etcétera, pero también Europa. Y la economía va a ser distinta, es otra economía ya. Interesante de este periodo es entender que hay una primera y una segunda modernidad, ¿verdad? Una primera modernidad que tiene que ver con ese cultivo del café, una segunda modernidad que tiene que ver ya con la Costa Rica liberal y oligárquica, porque esa Costa Rica todavía no es liberal, sí es oligárquica pero no es liberal, esa viene después, ¿verdad? Sobre todo después de 1870 y 1880. Y bueno, particularmente la situación costarricense es distinta al resto de Centroamérica, ¿ya? Hay cierta particularidad que no es que le estemos viendo los historiadores ahora. Si nosotros vamos a leer a los viajeros que pasan por Centroamérica, que llegan a Costa Rica, ellos van a entender que hay cierta situación particular en Costa Rica desde que empiezan a ver exactamente la caficultura. Ya el paisaje de la caficultura, como que se respira otra atmósfera, como que hay como una paz interior, y eso lo entrecomillo, ¿verdad? Algunos dirán que eso resulta chauvinista, pero no es así, ¿ya? Los viajeros lo veían, ¿ya? Nosotros no tenemos por qué no verlo ahora y tratar de dimensionarlo. Y eran capitalistas, o sea, eran liberales. Liberales en el sentido del liberalismo de entonces, que es un liberalismo europeo. Acuérdese usted de que ya van a existir, digamos, ciertos patrones bancarios, que ya van a existir ciertas maneras internacionales, la habilitación del café, por ejemplo, ya, la habilitación del café ya existía con la habilitación del tabaco, ya, o sea, los cosechadores de café se encargaban de habilitar la cosecha, digamos, la gente que recogía cosecha, que mandaba los beneficios, etcétera, etcétera, eran habilitados desde antes, o sea, esa cosecha se compraba y se llevaba los grandes beneficios. Hay grandes beneficiadores de café. De hecho, y eso también tiene que ver con la modernización de todo el cultivo de café, que eso se está dando casi a fines del siglo XIX, ¿verdad? Hay un señor Troyo en Cartago que va a ser muy importante, que es el mismo señor que va a donar las colecciones de objetos indígenas con que empieza el Museo Nacional. Él es el que introduce el beneficio húmedo. No hay otro beneficio húmedo, eso es en Cartago, ya, al sur de Cartago, en Aguacaliente. Son cultivos capitalistas, por eso es que se van a desarrollar, por eso es que es distinto el pensamiento que tenía un cafetalero en 1840 que va a tener un cafetalero a fines del siglo XIX. Pero, digamos, los dos son representantes de la burguesía cafetalera. ¿Solo esa burguesía existía? Pues no, hay es que, digamos, yo lo he tratado de simplificar, pero es bastante más complejo, ¿ya? La burguesía exportadora de café también se convierte en burguesía importadora de los bienes que no podían satisfacer. Aquí en Costa Rica tiene que ver con los llamados bienes, sobre todo europeos, ¿verdad? Esos bienes o esos Porque goces. las exportaciones eran la mayoría de Europa. Claro, pero digamos, las divisas que se consiguen con el café van a ser devueltas a Costa Rica con bienes europeos de los bienes que no podía satisfacer, digamos, algún otro tipo de mercado latinoamericano. Entonces,
Cuando usted oye la letra de la patriótica, cuando nos dice yo no envidio los goces de Europa, digamos en la década de 1880, yo creo que no habían goces más envidiados que los goces europeos, ¿verdad? Porque esa burguesía cafetalera está inspirada ya no solo en modelos, digamos, europeos en abstracto, ¿no? Estamos hablando de modelos franceses, de modelos italianos, de modelos ingleses, ¿ya? Por esa razón, cuando nosotros vemos las fotografías de las casas de época, sobre todo después de 1870, de 1880, nosotros podríamos confundir esas fotografías que vemos en Costa Rica, sobre todo en los barrios altos, en el barrio Amón, en el barrio Turnón, en los barrios cafetaleros, se nos confunden, ¿verdad? Cromáticamente y específicamente con los objetos que vemos ahí, ¿verdad? Representantes de esa burguesía cafetalera, eso podría ser en cualquier parte del occidente, del occidente europeo, pero no es en Costa Rica. Usted ve fotos de México, de la Ciudad de México, de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma época, y usted no sabe dónde son, ¿ya? O sea, le tienen que decir que eso es en Buenos Aires o que es en Ciudad de México, pero hay un patrón de comportamiento de esas burguesías, sean cafetaleras o no sean cafetaleras, ¿verdad? Son burguesías enriquecidas, en el caso costarricense, a la sombra del café. Bueno, y también construyeron los Teatro Nacional. Sí, eso es ya fines del siglo XIX, 1897 se está estrenando, ¿verdad? No sé exactamente cuánto dura la construcción, pero tiene que haber durado poco menos o más de 10 años, posiblemente. Digamos que el Teatro Nacional de algún modo corona con éxito todas las aspiraciones de la burguesía cafetalera, ¿ya? Y no solo lo corona con éxito artístico, sino que el Teatro Nacional, para que tengamos una idea, todo el trabajo de cantería puede ser hecho con piedras y con mollejones costarricenses, ¿ya? Pero es el resultado de maestros canteros italianos que traen a Costa Rica y le enseñan a los canteros costarricenses a hacer cierto detalle de piedra, ¿verdad? Que lo vemos ahí en el cementerio, perdón, en el Teatro Nacional. Pero cuidado, porque esto no solamente lo va a tener el Teatro Nacional, no lo vamos a encontrar en el Colegio de Señoritas, no lo vamos a encontrar en algunas edificaciones del resto de la República. De ese momento, las aceras de piedra que conocemos en Alajuela, Heredia, San José y Cartago, bueno, eso es trabajo de cantería importante. Trabajo de cantería que también descubrimos en los cementerios, en el Cementerio General de San José, en el Cementerio de Cartago y en el Cementerio de Heredia y de Alajuela. Trabajos de cantería importantes que muchas veces van a ser el zócalo de monumentos funerarios que se traían de Europa y sobre todo de Italia, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de esto? Porque un símbolo de la burguesía cafetalera es que cómo se muere tiene que ver cómo se ha vivido, ¿verdad? Entonces, claro, los cafetaleros siempre iban a querer los mejores monumentos que podían importar de Europa, algunos sumamente caros, ¿verdad? Para mostrar que ellos están muriendo como habían vivido. Hablemos un poquito del nacimiento ya de la República. Justamente todo esto se inscribe y nosotros le llamamos, dentro de todo el proceso histórico, le llamamos justamente, digamos, el surgimiento de la nación. Y el surgimiento de la nación tiene 3 periodos, ¿verdad? La época de su nacimiento, la época de su consolidación, bueno, una época mediana, ¿verdad? Una época de consolidación y una época de crisis, ¿ok? Justamente al autor que acabamos de mencionar, que es don Héctor Pérez Brignoli, él nos habla del siglo del café. El siglo del café, que es el siglo justamente de la República Liberal y Oligárquica, va de 1848 a 1948. ¿Cuáles son los hitos en cada extremo? En un extremo está la fundación de la República y en el otro extremo está la Guerra Civil de 1948. Todo esto lo mantenemos dentro de un ámbito, dentro de esas 3 consideraciones, ¿verdad? Época del surgimiento, época de la consolidación y época de la crisis de la República Liberal y Oligárquica. Y siempre va a ser República Liberal y Oligárquica con una clase que está a la sombra de esa República Liberal y Oligárquica que es la burguesía cafetalera, lo que llamamos oligarquía, ¿verdad? La oligarquía algunas veces se prestó para gobernar ella misma, ¿verdad? Como es la época de Juanito Mora, que es la época de la centralización, una gran época de la República Costarricense, por muchos motivos. Muchos criticarán a Juanito Mora, muchos lo ensalzarán como la Academia Morista, ¿verdad? Yo creo que la historia debe ser lo suficientemente objetiva para encontrar los pormayores y los pormenores de la historia, ¿ok? Luego de la época de Mora vendrá ese interregno que le llamo yo de Montealegre y Jesús Jiménez para que surja ya el periodo liberal,
este periodo liberal va a ser mucho más fuerte después de 1880, con la muerte de Tomás Guardia y con su heredero natural, que es Próspero Fernández, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entran los liberalotes en el juego del poder, viene la república liberal oligárquica en su máxima expresión. Hay grandes cambios en la política, hay grandes cambios en la educación, hay grandes cambios en la economía, ¿ya? Justamente estamos hablando también de los inicios del Olimpo, donde van a haber personas muy destacadas como Cleto González Víquez, como Ricardo Jiménez Oriamuno, como el mismo Próspero Fernández, el mismo Rafael Iglesias Castro, etcétera, etcétera, que es, digamos, ahí yo diría que hay como una segunda modernidad, y esa segunda modernidad no tiene que ver nada más con aspectos políticos, sino que tiene que ver con aspectos culturales fundamentales, tiene que ver hasta con las formas que adquiere la política y las cuestiones electorales. Eso es fundamental, ¿ya? Porque vamos a pasar de formas electorales muy arcaicas, de representantes, de electores y elecciones de segundo grado, a elecciones directas, ¿verdad? Sobre todo en la época inmediatamente después de Cleto González Víquez con Ricardo Jiménez Oriamuno, se inaugura la elección directa. Ya no son electores, sino que es una elección directa masculina, porque el voto femenino llega hasta 1949. Entonces, veamos, lo que he dado es digamos, un repaso muy rápido, ¿verdad?, de algunos aspectos de la República y de la nación costarricense en la segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿verdad? Digamos, vamos de 1850 a 1920. Y hablo de 1920 porque nosotros no podemos, digamos, no podemos ignorar la crisis de esa república oligárquica, ¿ok? Crisis que algunos historiadores, no todos, la sitúan con Alfredo González Flores, con la crisis al final del gobierno de González Flores, con el golpe de Estado de los Tinoco, con la expulsión de los Tinoco del país, con el régimen, o más bien, digamos, el gobierno de Julio Acosta, que algunos dirán que no era ni chicha ni limonada, ¿verdad? Son unos años 20 un poco también difíciles, los años 20 son difíciles, nos muestra la crisis digamos, hay una crisis de ajustes del modelo costarricense que tiene que ver con el surgimiento del Partido Reformista de Jorge Bolio, que culmina posiblemente con la fundación del Partido Comunista en 1931, pero que en realidad este periodo que estoy señalando tiene que ver justamente con la crisis de la República Liberal y Oligárquica. Lo que viene después es otra cosa, ¿verdad? Algunos historiadores dirían que la República Oligárquica termina de morir en 1945, ¿verdad?, con la muerte de Ricardo Jiménez Oriamuno, pero que el golpe de gracia a ese modelo de desarrollo costarricense y a ese modelo político costarricense se lo da la Guerra Civil de 1948, ¿ves? Y luego, hay como parteaguas, la Costa Rica antes de 1948-49 a la Costa Rica posterior a este modelo, que va a ser el modelo de Estado benefactor implantado por Liberación Nacional, ahí estamos hablando otro idioma, ¿verdad? Estamos hablando, si querés, de una tercera modernidad. Eso no lo dicen los historiadores, lo estoy pensando en este momento, ¿verdad? Pero es como una tercera modernidad. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un modelo socialdemócrata que no se había inaugurado en Costa Rica hasta ese momento, ¿verdad? Y la abolición del ejército también. La abolición del ejército es muy importante, pero yo creo que es menos importante de lo que se ha querido, exactamente, ¿ya? Para mí hay cosas más importantes como el modelo educativo, como los modelos políticos que se van a inaugurar, ¿ya? Sobre todo, me parece sumamente importante el empoderamiento de una clase social que es una clase media, ¿ya? Que hizo de aquella Costa Rica después de 1949, la Costa Rica que en este momento estamos a punto de perder, como todos los estudiosos de la política y todos los estudiosos de la historia lo sabemos, ¿verdad? Una clase con graves problemas ahora. Una clase con graves porque problemas. No sabe ni cuál es su pero historia. Pero una clase pujante, o sea, es una clase que nace, es una clase que se educa en la Universidad de Costa Rica, ¿ya? Sí, y muchos segmentos de esa misma clase que se educan en la Universidad de Costa Rica salen afuera, porque es la única manera en que los niños y las niñas de familia que no eran familias ricas podían estudiar o sacar un doctorado o un posgrado en el extranjero, ¿ya? Antes no, o sea, la única manera de educarse afuera era viniendo de un sector, digamos, dominante y enriquecido, ¿ok? Ahora no. La Universidad de Costa Rica nos enseñó que podíamos especializarnos afuera los que no veníamos de esas familias, ¿verdad? Y esa es una Costa Rica que ahora, en este momento, diría yo, está a punto de naufragar. ¿Por qué?
porque nosotros mismos no supimos defender la universidad pública. La universidad pública en este momento tiene, digamos, sus flancos debilitados. A eso me quiero referir también. En cuidados intensivos. En cuidados intensivos y, digamos, con una mala racha en el sentido de que tampoco hay dentro de las estructuras del Estado costarricense, digamos, no hay nada que la amarre, ¿ya? O sea, se podría dejar asfixiar exactamente en este momento, según las condiciones que tiene el Estado costarricense. Y lo sabemos los que hemos pasado por ahí, ¿verdad? Sabemos exactamente cuándo la universidad pública es fuerte y sabemos exactamente el momento en que se empieza a debilitar la universidad pública. No, y una universidad de Costa Rica donde vinieron muchos europeos. Vinieron muchos europeos, tuvo en sus momentos, como el Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, sí, tuvo una época de oro, ¿verdad? La universidad, o más bien el Colegio San Luis de Cartago, de algún modo funcionó, cuando no hay universidad, funcionó con staff de profesores que le daban a aquellos estudiantes un nivel universitario. Y eso es innegable, ¿verdad? Y que la educación también tenía un gran peso. O sea, cuando habla uno de los profesores o los maestros, eran maestros con una formación impresionante, ¿verdad? Y esos maestros formaban a sus estudiantes y después esos mismos estudiantes terminaban siendo maestros, ¿ya? Esa cadena se rompió. De hecho, ahora hay, si se quiere, hay un nivel de pensiones en la Universidad de Costa Rica muy alto, ¿ya? Diría yo, la generación de relevo está, digamos, a nivel de sustituir a todo ese profesorado que se está yendo. No sé, la historia lo dirá, ¿verdad? Sabremos dentro de 10 o 15 años exactamente este remesón que está sufriendo la educación pública y cómo se va a comportar la educación pública en los próximos 2 o 3 lustros. Eso es importante. Bueno, dejemos este capítulo porque sí, hay dos. Y el problema es que ahora hay dos Costa Ricas. O sea, hay dos modelos de enfrentar a la Costa Rica moderna. Hay mucha pobreza, hay mucho. El Estado benefactor ya no da. El Estado benefactor ya no da, por lo menos en el modelo de Estado benefactor en que nos inscribimos los que creíamos en el Estado benefactor. Y menos el Estado empresario, ¿verdad? Que era otro modelo que se quiso implementar. Mucho pensando en lo que sucedía en Europa, ¿verdad? Claro, el modelo empresarial en Europa fue sumamente exitoso, ¿verdad? En los países del tercer mundo, en los países subdesarrollados, no tanto, pero también en los países subdesarrollados tenemos que pensar, qué sé yo, en los modelos mexicanos, en los modelos argentinos, en los modelos chilenos, ¿verdad? Que son, en los brasileños, que son de una índole diferente a lo que se instaura en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, claro, eso a veces nos enceguece, pero nosotros no podemos pensar como piensan los países más grandes del mundo subdesarrollado, ¿verdad? Es imposible, a pesar de que algunas veces nos han querido dar como ciertas ínfulas, qué sé yo, el OCDE, ¿verdad? Ciertas ínfulas, y no sé si nosotros deberíamos estar ahí o no deberíamos estar ahí, pero me parece que a veces quedamos como demasiado cortos, ¿ya? Como que somos menores de edad todavía. Como nos sentíamos menores de edad en el momento que recibimos la independencia, que los cartagos y los heredianos querían la anexión al imperio de Iturbide, y los alajuelenses y los josefinos querían seguir siendo, digamos, querían seguir practicando el modelo republicano, aunque, y eso lo sabe poca gente, ¿verdad?, hubo ciertas intenciones, sobre todo de San José, de anexarse a la Gran Colombia, a la Nueva Granada. Entonces, claro, a los josefinos, a la historiografía josefina, no les sirve decir eso, porque siempre nos han, digamos, enrostrado la anexión al imperio de Iturbide, pero ellos quisieron anexarse a Nueva Granada y estuvieron a punto. Exactamente. Encantado de estar con vos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto.